En las fronteras entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, llevó a cabo una serie de crímenes atroces que cobraron la vida de niñas y adolescentes de entre 8 y 14 años. A López se le atribuyen más de 100 asesinatos confirmados en estos tres países, aunque las investigaciones estiman que sus víctimas podrían superar las 300. A pesar de la magnitud de sus crímenes, su condena fue de tan solo 16 años de prisión. En este video exploraremos su historia y lo que sucedió con él después de cumplir su condena. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el departamento de Tolima, Colombia. En pleno auge de la época de la violencia, su madre, Benilda López de Castañeda, decidió mudarse a Santa Isabel. Pedro Alonso tuvo una infancia marcada por la pobreza. Su padre, Megdardo Reyes, murió 6 meses antes de que él naciera, tras una riña en una cantina. Pedro fue el séptimo de 13 hijos, cada uno de diferentes hombres, y todos dormían en la misma habitación, donde su madre mantenía intimidad con los hombres, separados solo por una pequeña cortina que no impedía escuchar cada ruido que se producía. Esto afectó a Pedro profundamente, ya que era solo un niño. Además, su madre apenas les prestaba atención, y cuando lo hacía, era solo para golpearlos. En 1957, a los 9 años, su madre lo descubrió intentando abusar de su hermana menor. Al ver esto, lo golpeó fuertemente y lo echó a la calle. A partir de este momento comenzó a vagar y se convirtió en un indigente, explorando zonas peligrosas y comiendo lo que encontraba en la basura. Un día, una persona mayor le ofreció comida y un lugar donde vivir, pero tenía otros planes. Al llegar al lugar, la persona lo golpeó y abusó de él. Esta experiencia marcó su carácter, volviéndolo más agresivo y lleno de odio hacia la vida. No fue la única vez que sufrió abusos, ya que constantemente sufría de acoso por parte de hombres mayores, lo que lo llevó a esconderse durante el día. Para sobrevivir, aprendió a pelear con cuchillos y a fumar, comenzando a consumir drogas desde una edad muy temprana. Después de un año vagando, llegó a Bogotá, con la esperanza de que su suerte cambiaría. Aparentemente así fue, porque a la edad de 12 años, una pareja de estadounidenses lo encontró y lo adoptó. Su vida cambió totalmente, nueva familia, una escuela y amigos. Pero lamentablemente un maestro abusó de él, lo que lo llevó a huir y regresar a las calles. Desde ese momento la única forma en que logró sobrevivir fue robando coches. A los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel, un periodo clave para desarrollar aún más su carácter. Al principio fue el juguete sexual de 2 reclusos, hasta que un día se cansó y degolló a sus abusadores con un cuchillo improvisado. Desde ese momento, Pedro Alonso se dio cuenta del placer que le generaba matar, sumado al consumo de pornografía que lo hacía ver a la mujer como un objeto sexual, y al odio que sentía hacia su madre. Después de ese asesinato fue condenado a otros 2 años de prisión. Tras cumplir esta condena, viajó a Perú, donde comenzaría sus crímenes atroces. Después de llegar a Perú, López busca chicas jóvenes de entre 8 y 12 años en la región de Ayacucho, especialmente en las poblaciones indígenas, mayormente en las zonas más apartadas. Él mismo explica que elegía a las niñas con los ojos más hermosos, intentando convencerlas con regalos y dulces, para luego llevarlas a un lugar desolado. Es aquí donde comienza su ritual, donde, según él, obligaba a la menor a tener relaciones sexuales y además le ponía las manos en la garganta, estrangulándola a plena luz del día. Al solo le interesaba observarlas hasta que el brillo de sus ojos se apagaba, lo que según él era lo más divino del momento. Después de este atroz acto, las enterraba o en su defecto las dejaba escondidas a la intemperie. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie, más. Así en Perú, logró violar y asesinar a cerca de 100 niñas. Hubieran sido más si no hubiera sido por una pequeña que logró escapar de las garras de este monstruo, y le contó a un clan de Ayacucho que ya sospechaba de él desde hace tiempo. Lo persiguieron hasta atraparlo, lo amarraron con sogas, lo llenaron de miel y lo enterraron hasta el cuello.
planeando dejarlo para que las hormigas se lo comieran. Sin embargo, una misionera logró salvarlo, convenciéndolos de que lo llevaría a las autoridades. Muchos dicen que la misionera lo dejó marcharse, pero otros afirman que lo llevó a las autoridades, donde lo deportaron a Ecuador, en donde López logrará escapar y seguir con sus atroces actos. Entre 1978 y 1979, Colombia y Ecuador experimentaron un aumento en las desapariciones de niñas. La policía no le dio mucha importancia a este fenómeno, descartando la posibilidad de que un asesino en serie estuviera detrás de todas estas desapariciones. En su lugar, asociaron este incremento con la trata de personas. Sin embargo, en 1980, el desbordamiento de un río afectó al municipio de Ambato, en Ecuador, dejando a varias personas desaparecidas. Las labores de rescate se centraron en identificar los cadáveres de los desaparecidos, y entre ellos se encontraron 4 niñas que habían desaparecido días antes de la inundación. Días después, la señora Carvina y su hija Marie, de 12 años, fueron al mercado a comprar algunas cosas, sin saber que Pedro Alonso López estaba acechando a Marie. Pedro se acercó a Marie tratando de engañarla. La llevó en brazos mientras intentaba huir en busca de una salida. La madre gritaba pidiendo auxilio por su hija, lo que llegó a oídos de los presentes, quienes acorralaron a López y trataron de lincharlo. No hubiera sido por la policía, que se lo llevó. Y en cuestión de horas se supo quiénes eran los cadáveres encontrados durante la inundación. Una vez en la comisaría, López se negó a declarar y durante días no abrió la boca para confesar o desmentir los asesinatos. Entonces decidieron llamar a un cura para que finalmente dijera algo. Así fue como llevaron al padre Córdoba Gudino, quien tras hablar un rato con él salió perplejo al escuchar las palabras del asesino. Durante la confesión, el monstruo le habló de cómo abusaba de las niñas y de cómo le encantaba estrangularlas después de cometer estos actos atroces. También confesó que prefería a las niñas de Ecuador, porque eran más dóciles y confiadas que las de Colombia. Justificó su dura infancia y adolescencia hablando de cómo fue abusado a los 8 años, lo que lo llevó a hacer lo mismo con todas las muchachas que pudo. Después de que el padre contara esto, se hallaron 57 cadáveres de niñas, y a López se le atribuyeron 110 asesinatos, asegurando haber participado en 200 asesinatos más en Perú y Colombia. A pesar de estas confesiones, en Ecuador a López lo condenaron a 16 años de prisión. Tras cumplir su condena, fue extraditado a Colombia, donde también fue juzgado por el asesinato de las niñas. Sin embargo, el juez lo consideró demente, y en 1995 lo encerraron en un centro psiquiátrico. Según los exámenes psicológicos que le realizaron, este asesino presentó un trastorno de personalidad antisocial, careciendo de conciencia y empatía, y además tiene una gran habilidad para manipular. ¿Quién realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo soy Pedro Alonso lo que... Después de 4 años de confinamiento, se le declaró sano de mente. Se le impuso una fianza de $50 y la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico. Una vez en libertad, en 1998, no se volvió a saber nada de López, dejando suelto a un monstruo que podía atacar de nuevo. De hecho, la Interpol ordenó su búsqueda y captura por el asesinato de 2 niñas en 2002 y 2012, ya que aparentemente fueron asesinadas con el mismo método que utilizaba este individuo. Aunque no se conoce el paradero de este asesino, su madre está convencida de que no ha muerto, ya que, como ella misma dijo, otros familiares se le han aparecido en sueños, pero Pedro no lo ha hecho. Los familiares de las víctimas de este detestable monstruo han compartido sus testimonios sobre el caso. Veamos algunas entrevistas. Digamos aquí las autoridades, las leyes de nosotros, que se necesita un poco más fuertes, especialmente en estos casos, porque a ellos les dan lo mismo matar a uno como matar a cuántas personas. Y eso es lo que nosotros pedimos al gobierno, a las autoridades que, digamos, que están en esto de las leyes, a los diputados, a toda esa gente, que ya la ley de nosotros sea más fuerte, que se vea inclusive cuántos crímenes cometen y que así mismo sean los años, si es posible, digamos que ya no vuelvan a salir nunca. ¿Por cuánto ellos salen? Dice que se han compuesto y nunca ellos se compondrán. Entonces necesitan una ley que ya nunca salgan, porque
esto van a seguir lo mismo. Salen y empiezan a hacer de nuevo todo. Debo comenzar agradeciendo que se vuelva vivencia un dolor que sufrió una familia y por qué no decir lo que sufrieron cientos de familias de la ciudad de Ambato al saber del crimen, de crímenes cometidos por este asesino criminal de los Andes, con muchas niñas de esta ciudad y de otras ciudades, entre ellas mi nieta Ivanova. El dolor fue inmenso. Se sabía que el monstruo de los Andes había sentado sus reales aquí en Ambato. Y gente de pueblo fue la que nos dio ese aviso. Pero antes de ello, fue una terrible tragedia familiar y una psicosis colectiva saber que una niña del 4º grado del Centro Ecuador de esta ciudad había sido asesinada por este criminal. Cuando yo sentí a profundidad mi dolor, le escribí una carta que decía Carta al Cielo. En él volcaba todo lo que un sentimiento humano puede lanzar al mundo frente a la pérdida de una nieta, de un ser querido, en la forma como se realizó este crimen. Y han pasado los años y el dolor, cual tatuaje perenne, vive en el corazón de sus padres, de sus abuelos, de los familiares y, por qué no decirle, de esta preocupación colectiva de que el monstruo de los Andes esté libre, sabiendo que puede volver a repetirse crímenes que ante nuestras leyes parece que fueran de poca monta, cuando es todo lo contrario. La justicia aquí tiene que ser severa, vertical, no cruel, pero cabalmente en defensa de la humanidad, realista, efectiva, vertical. El caso del monstruo de los Andes es un claro ejemplo de que los monstruos existen, aunque no sean como los de los cuentos infantiles, se parecen a nosotros físicamente. Pero detrás de esta fachada de buen ciudadano se oculta un psicópata. Esta historia no podría tener un final más trágico, dejando en libertad a alguien que no está bien de sus facultades mentales, y que en cualquier momento podría hacer daño a las personas. Hoy, en pleno 2025, no se sabe nada de él. Es increíble cómo las autoridades de este país pueden ser tan ignorantes como para permitir que un criminal esté suelto. Y no es la primera vez que las autoridades con su mediocridad dejan libre a un asesino. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. Y así concluye la historia de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Nos vemos en la próxima ocasión, no olviden suscribirse y darle like. Yo soy Ander y me despido.